¿no? Bueno, ver estas causas porque son factores de riesgo, ¿no? Ahorita que hablamos un poquito del grupo sanguíneo, casi siempre es como, ¿qué grupo de sangre es la mamá? No, no solo qué grupo de sangre es la mamá, ¿qué grupo de sangre es el papá? ¿Por qué? Porque la mamá puede ser O positivo, pero si el papá es A positivo, existe una probabilidad de que el bebé sea A. Y entonces cuando tenemos mamá O y recién nacido que no sea O, sino sea A positivo, puede haber incompatibilidad a grupo ABO, que de hecho es mucho más frecuente que al RH, ¿no? Y incompatibilidad no siempre quiere decir que haya isoinmunización, o sea, isoinmunización es como la anemia hemolítica, ¿sí? Pero la incompatibilidad puede promover a veces a estados de hiperbilirubinemia y a veces es multifactorial, ¿sí me entiende? Bebé grandote, distocia, cefalohematoma, deshidratación, o sea, de hecho, cuando vean este tema de hiperbilirubinemia multifactorial, pues es eso, o sea, hay muchos factores que pueden contribuir incluso a que a veces el niño requiera la fototerapia, ¿no? Entonces, todo esto de irlo viendo como que nos va adelantando a lo que pudiera ocurrir, ¿no? Antecedentes alérgicos también son muy importantes. ¿Sí se acuerdan cuando veíamos la plática de lactancia materna, ¿no? Entonces, la mamá, no, pues yo tengo rinitis alérgica, mi esposo tuvo asma, mi hijo tiene dermatitis atópica. Entonces, hay un factor de atopia muy importante. ¿Qué recomendarían ustedes? ¿Fórmula o pecho? Pues yo pienso que pecho, ¿no? O sea, si estás viendo que tiene todos estos agravantes, ¿no? Entonces, pues recomendarías eso, ¿no? O sea, desde ahí ya vienen un poquito como las recomendaciones que podemos dar dentro de estos antecedentes y que tengan un sentido para nosotros. O sea, no que sea preguntar por preguntar, sino que realmente tenga un sentido para lo que podemos recomendar o a lo que nos podemos adelantar. Infección de vías urinarias en la madre, que es como pan nuestro de cada día, siempre preguntar, no es lo mismo, pues tuve una IBU porque tuve un ego patológico, tuve una IBU con fiebre, amenaza de parto, o sea, tuve una pielonefritis. ¿Y esto en qué va relación? Que sí hay relación con madres con infecciones de vías urinarias recurrentes, sobre todo sintomáticas, y la probabilidad de que el bebé tenga infecciones de vías urinarias. Por ahí si hay algún bebé que tiene fiebre, ¿sí? Y la mamá tuvo infecciones de vías urinarias recurrentes, un primer foco, digo, sí hay que descartar la sepsis, neumonía, encefalitis, ¿no? Bacteremia oculta, pero lo más frecuente en los neonatos es que pudiera tener una IBU, ¿no? Entonces también para irlo checando en ese contexto de las infecciones, ¿no? En cuanto a algunas cosas que también ustedes pueden ir viendo desde entrada, como le dijo su compañera, o sea, desde que yo veo es cómo mama, ¿no? Una, porque tienen que garantizar que esté mamando bien, ¿no? Igual a veces es un niño sano que solamente tiene un mal enganche, ¿sí? Y a veces al corregir eso, híjole, nos vamos a evitar una serie de eventos desafortunados más adelante. Y con esto voy a retomar un poquito el callo de lactancia. Estos como callitos que miraban en los labios de los bebés, no sé si recordarán en la diapositiva que bien puso Elizabeth. Bueno, estos callos de lactancia, si nada más quiero corregir, no son para mejorar la lactancia materna. Al contrario, muchas veces el callo de lactancia puede indicar el agarre superficial, o sea, que está mordiendo entre las encías y no precisamente que sea algo necesario para que se enganche mejor. Pero tampoco quiere decir que todo niño que tuviera este callito de lactancia, como estas bombitas o no sé, así como callitos, no son como unas vesículas, pero realmente no revientan ni se pelan ni nada. No quiere decir que siempre esté mala lactancia. Si el bebé succiona bien, deglute bien, come bien, no está irritable, gana peso, la mamá no tiene fisuras, no tiene grietas, no tiene dolor y tiene estos callitos, no es patológico. Pero si tienes un bebé que no gana peso, que nunca se llena, que nunca se sacía, la mamá le duele el pecho, tiene fisuras, tiene grietas, hizo mastitis y el niño tiene callo de lactancia, lo más probable es que te está indicando que la técnica o el enganche está incorrecto, ¿no? Y entonces es ahí nuestro foco donde deberíamos de tener un poco más de atención, pero el callo de lactancia en términos generales
casi siempre más se relaciona con la técnica de alimentación, con pensar en algún tipo de enfermedad o de enfermedad dermatológica del niño, ¿no? Y también, por ejemplo, esto de que decían de que si se ve hipoactivo, está irritable, ¿sí? Bueno, hipoactivo es un niño, y como toda persona yo diría que ante los estímulos mínimos necesarios no reacciona. O sea, si el bebé hizo una tetada de 30 minutos y llega durmiendo, pues no es hipoactivo. Pero si lo descubres, le quitas la ropa para revisarlo, ¿sí? Y no hay respuesta, ¿sí? Probablemente sí es hipoactivo. Incluso, por ejemplo, ay, qué bonito niño, no llora. No, el llanto es necesario. De hecho, pregunten la calidad del llanto. ¿Cómo llora? ¿Llora fuerte? No, porque un niño con un llanto débil, que se mueve poco, ¿sí? Que succiona poco, que es lento y débil y que no sube de peso, yo le diría, ¿qué son todos estos signos? Hipoactividad, dificultad para la succión, peor aún, se atraganta, ¿no? Se mueve poco, ¿no? Y llora débil, son datos de alarma neurológica. O sea, desde la entrada estamos viendo algo está mal ahí. O es algo muscular, distrófico muscular, o es algo del sistema nervioso central, o por ejemplo lo que veíamos, hipotiroidismo. Hipotiroidismo puede tener estos datos, ¿no? Entonces, pero no confundirlo. Igual puede ser un niño que a la hora de estarlo descubriendo, ¿sí? Tiene movimiento de las 4 extremidades, hace un llanto enérgico, fuerte y consolable, ¿sí me entienden? Cuando lo tapas, lo cubres, le das el pecho. ¿No? Entonces, esto hay que irlo viendo dentro del contexto, desde la observación, y según aquello llamo hipoactividad, ¿no? Entonces, las mamás siempre están muy preocupadas. Es que, ¿cómo sé que, por ejemplo, la causa más frecuente de hipoactividad, que no siempre tenga que ser hipotiroidismo o un dato de alarma neurológica, es la hipoglicemia, ¿no? La hipoglicemia no digo que sea normal, pero a veces puede estar presente en las primeras 24, 48 horas. Hay factores de riesgo para un niño que tenga hipoglicemia. Por ejemplo, el niño hijo de madre diabética, ¿no? El niño prematuro, ¿no? El niño con un peso alto, o sea, para la edad gestacional, sobre todo, más bien es el macrosómico, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí sí hay que ser muy, muy acucioso y decir, si usted ve a un niño que es hipoactivo, que succiona poco, que le pide poco, que mama poco, y por eso, ay, como no me pide y está muy tranquilo, pues lo dejo dormir más de 3 horas. Por eso es importante en el primer mes decirles que ahora sí que como relojito hay que despertar al niño, hay que descubrir al niño más o menos cada 2 o 3 horas, ¿sí? Para que este estímulo de lo friecito del ambiente, ¿sí? Lo haga que acuda a lo que es su necesidad vital más básica, que es succionar y deglutir. De hecho, yo les diría, esos son los reflejos más importantes, junto con el moro y la prensión palmar y todo. El reflejo más importante para el niño es succionar y deglutir sin atragantarse. Si esto no lo está haciendo bien, aguas. Esto es un dato de alarma neurológica que hay que verlo, y no hay que esperar a que tenga 6 meses y que el niño no tuvo sostén cefálico para decir, ah, no, creo que sí estaba mal desde el principio. No. Y bueno, entonces, si me permiten, voy a presentarles un poquito lo de obesidad, ¿no? Para ver un poquito también lo de distocia, ¿no? Ok, ¿sí ven aquí bien mi pantalla? Ok, entonces, ¿sí la alcanzan a ver bien? Y como yo no los estoy viendo, si alguien me puede contestar que sí. Sí, doctora. Ok, muy bien. Miren, voy a enlazar un poquito lo de la plática con esto, porque le digo, o sea, creo que es como muy, muy importante que viéramos el impacto de la obesidad dentro de la patología neonatal. Y
Miren, quiero que vean esto de cómo es la obesidad antes del embarazo, no solamente durante el embarazo, sino antes del embarazo, el factor de riesgo más importante para el desarrollo de obesidad infantil. Entonces, sí es siempre importante con qué peso entra la mamá a su embarazo y cuánto gana de peso. ¿Por qué? Porque los hijos de madre con sobrepeso van a tener una ganancia rápida en los primeros 2 años y yo en mi experiencia lo que veo es que estos niños son altamente demandantes, ¿no? Son como que no se saciaran y no se llenaran aún con la leche materna e incluso hasta con la fórmula, ¿no? Pero la parte que corresponde al obstétrico es que se asocia a 3 veces más las complicaciones obstétricas en las madres obesas que en las no obesas. Y no solamente estas complicaciones obstétricas son ya cuando van a nacer, sino que en la etapa temprana la obesidad tiene un impacto importante. Fíjense, la asociación con labio leporino, anomalías cardiovasculares, aborto, hidrocefalia, defectos del tubo neural y espina bífida, e incluso generalmente, pues ustedes saben que la obesidad también se relaciona con problemas de fertilidad, entonces pues se relaciona con un bajo éxito de fertilización in vitro, pero sobre todo también en la probabilidad de tener abortos recurrentes. Así que muchas veces estos factores de riesgo contribuyen desde las etapas tempranas a tener algunas malformaciones, ¿no? Y ya en la etapa tardía, pues siempre se va a asociar, pues yo creo que esto es algo que ustedes ven frecuentemente, que es la preeclampsia, la infección de vías urinarias, la patología de vesícula biliar. Yo antes, la verdad es que era poco frecuente que yo escuchara a una mujer embarazada decir que había tenido una cirugía de vesícula biliar, una colecistectomía, y ahora pues no es tan raro que las mujeres embarazadas tengan problemas de litiasis vesicular, ¿no? Y se asocia también a mayor probabilidad de tromboembolismo pulmonar y tromboembolismo de venosa profunda. Y es más frecuente tener diabetes gestacional. Entonces, fíjense cómo una cosa que parece tan sencilla, pues impacta. Muchas mamás dicen, no, yo no hago ejercicio, no tengo tanta actividad física porque tengo miedo que mi bebé nazca antes de tiempo, que tenga una amenaza de parto. Pero realmente es al revés. Las amenazas de parto se relacionan con el sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad promueve a la preeclampsia, que es una causa muy frecuente de parto prematuro, la infección de vías urinarias y la diabetes gestacional. Entonces, yo diría que en conclusión, no moverte y tener sobrepeso impacta más en el parto prematuro que en que la actividad física. Y ya estando dentro del área neonatal o periparto, vean las complicaciones que tienen, o sea, complicaciones anestésicas, y pues imagínense, no es lo mismo tratar de poner un bloqueo a una persona que no tenga sobrepeso, a una persona que tenga 20 o 30 kilos de más. Entonces las causas de fallidas al bloqueo pues son mayores, ¿no? Infección de herida quirúrgica, muerte neonatal temprana, la distocia de hombros, ¿no? La falla por el nacimiento vaginal, y entonces pues tiene que terminar en la cesárea, y pues estas situaciones que van muy asociadas con el sobrepeso. Y en esta tablita espero que puedan verla, pero si no, ustedes la pueden bajar perfectamente de cualquiera. Es una gráfica que habla sobre los pesos de los niños, y entonces lo que quiero ponerles acá es que miren, por ejemplo, un niño de 36 semanas de edad gestacional, el peso esperado es de 2 kilogramos, el mínimo, obviamente, y el máximo es tener 3,5 kilos. No, es el máximo, que ya de ahí estamos hablando grande para su edad gestacional. Entonces, esto sí es lo que frecuentemente se ve, que hay niños que tienen 36, 37 semanas
y esperaríamos que su peso oscilara entre los 2,5 kilos, quizás los 3, e incluso con tan pocas semanas de edad gestacional tienen pesos de 3,700. Claro que todos se sienten así súper orgullosos. Ay, no, o sea, mientras más alto el peso, el niño fue más sano. Y no, realmente estamos viendo, si no un niño macrosómico porque no rebasó los 4 kilos, pero para la edad gestacional tiene un peso alto para esta edad gestacional, ¿no? Y esto es lo que se ve, que la ganancia de peso cada vez va en más aumento. Antes el promedio de ganancia de peso era de 9 a 10 kilos y ahorita la mayoría de las mamis está oscilando entre ganancias de peso de 10 a 15 kilos por cada embarazo. Incluso las mujeres que no entran con sobrepeso, que entraron con un peso normal, están rebasando la ganancia de peso de entre 7 a 11,5 kilogramos. Y fíjense que las mujeres que ya tienen una obesidad y que incluso deberían nada más ganar, una mujer que tiene ya obesidad, la ganancia de peso podría ser tan mínima de 5 kilogramos que no afectara a su bebé y tan alta como de 9. Pero casualmente las mujeres que tienen obesidad son las que más ganan peso. Fíjense, las mujeres que tienen un peso normal, el 40%, aún con peso normal, exceden su ganancia de peso en el embarazo. Y aquellas mujeres que ya tenían sobrepeso la van a exceder el 63% y las que tienen obesidad el 65%. O sea, en conclusión, las mujeres con sobrepeso tienen 3 veces más probabilidades de exceder la ganancia de peso que las mujeres que tienen un peso normal. Y esto se va haciendo una cadenita. ¿Por qué? Porque en cada embarazo van entrando con mayor sobrepeso, van ganando más peso con cada edad gestacional y entonces no es raro que la gesta 1 el niño pesó 2,500, pero ya la gesta 3 el niño ya llegó a los 4 kilogramos y fue esa gesta 3 donde ya tenía la diabetes gestacional instalada o declarada, ¿no? Me regreso un poquito, nada más quería un poco retomar esto sobre qué tan importante es saber el peso de la mamá e ir controlando o ir sabiendo, porque esto es, bueno, yo en mi práctica esto es lo que veo, que cada gestación se va volviendo ligeramente más complicada que la previa, ¿no? O sea, la gesta 1 fue relativamente normal y en la gesta 2 empieza a aparecer, por ejemplo, la preeclampsia al final del embarazo, ¿sí? Una curva de tolerancia a la glucosa ligeramente elevada, ¿sí? Pero ya para la gesta 3 o 4, no, pues la diabetes gestacional bueno, ya ni siquiera es gestacional, ya es diabetes, ¿no? Y ya no es preeclampsia, ya es hipertensión. Y yo diría que estos son los factores de riesgo que creo que es como un común denominador que lleva mucho a la prematurez, ¿no? Bueno, hasta aquí no sé si tengamos alguna duda o comentario extra. Miren, es muy posible que esta clase todavía hay que sacarle un poquito más de cosas, ¿no? Vamos a tratar un poquito de irlo como desmenuzando con la información que ya nos dio Elizabeth. Nada más quería señalar algunos puntos que me parecían como importantes en cuanto a algo también que comentó de la hernia diafragmática, ¿no? Fíjense que uno piensa que la hernia diafragmática siempre es sintomática. O sea, es un niño que tiene que tener, ¿sí se acuerdan cuál es un dato de hernia diafragmática a nivel del abdomen? O sea, si parte del intestino está en el pulmón, ¿no? Porque esa ausencia de ruidos. O sea, hay ausencia de ruidos en la panza y es que le dicen un abdomen excavado. Uh-huh. No, pero no siempre es así, ¿no? O sea, no siempre los niños no leen los libros, ¿no? Entonces hay veces que es parcial, ¿no? O sea, no siempre es tan evidente y el niño puede haber nacido bien, no darnos cuenta y pasar mucho tiempo así, pero eventualmente va a ser un niño que siempre va a tener problemas respiratorios. Bueno, digo porque me ha tocado ver adultos que entran a una endoscopía y se paran, porque pues resulta que al meterle aire al pulmón, pues le metieron también aire, más bien al meter aire a la endoscopía metieron aire al pulmón, ¿no? Entonces,
hay muchas cosas que no son precisamente como libro, pero sí es muy importante estar como pendiente de cómo es la forma del abdomen. El abdomen siempre de un niño es como un sapito, pues es globosito, pero no atención. Entonces a veces abdómenes excavados, ¿no? Con disminución de ruidos, con constipación, ¿no? Con problemas respiratorios, pues también debieran alertarnos, porque uno siempre piensa, no, pues si no le diagnosticaron la hernia diafragmática cuando nació, entonces ya no la tiene. No, hay muchos problemas congénitos que pueden pasar desapercibidos. Y en cuanto a la auscultación cardíaca, miren, en el niño no se deja de escuchar los ruidos se escuchan. De hecho, el problema es detectar los soplos, más bien, porque como tiene una frecuencia cardíaca tan elevada, entonces es muy difícil detectar el soplo, ¿no? Entonces, no todos los soplos son patológicos. De hecho, hay algunos soplos, por ejemplo, escuchar algún soplo en el foco pulmonar. ¿Dónde está el foco pulmonar? Está en el segundo espacio intercostal izquierdo. Ahí está el foco. Entonces, es muy frecuente que a ese nivel todavía el conducto arterioso, la persistencia del conducto arterioso pudiera estar y nos pueda dar soplo. Claro, ahorita les voy a presentar, creo que sí nos da tiempo ahorita de presentarles, el tamiz cardiológico. ¿Alguien sabe qué es el tamiz cardiológico? ¿O qué es el tamizaje cardiológico? Hay tamiz metabólico, hay tamiz auditivo y hay un tamizaje cardiológico. ¿Alguien sabe qué es el tamizaje cardiológico? ¿No? Ok. Bien, a ver, creo que aquí nos... Ok, miren, este es un tamizaje cardiológico. ¿Qué se tiene que hacer en un tamizaje cardiológico? No. En un tamizaje cardiológico consiste en que se va a medir la saturación en las primeras 24 a 48 horas de vida postnatal, ya nació el bebé. Y van a poner un oxímetro, ¿no? O el saturómetro en la mano derecha y luego otro. Bueno, no tiene que ser al mismo tiempo, pero van a medir la saturación en la mano derecha y luego la saturación en un pie. Puede ser derecho o izquierda, pero la saturación debe ser primero en la mano derecha. ¿Qué es lo que quieren ver? Bueno, cuando los niños nacen, no piensen que tienen saturación del 95%, muchos están a veces hasta en el 65% y van aumentando. De hecho, en la clase de reanimación hay que ver cuánto es la saturación según los minutos. Pero en un niño al minuto 10, lo esperado es que tenga una saturación por arriba del 90-95%. Entonces, tú tomas la saturación en su manita derecha y lo ideal, o sea, para que sea negativo el tamiz, negativo quiere decir negativo a sospecha de tener alguna cardiopatía congénita cianógena, y ahora, ojo, cianógena, no, es que tenga más del 95% en ambas extremidades, es decir, en la mano derecha y en el pie derecho o izquierdo. O que no haya una diferencia de más del 3% entre ellos. ¿Qué quiere decir? Imagínense que es un niño que tiene 98% de saturación en la mano derecha, ¿sí? Pero tiene 94% en el pie derecho. No, esta diferencia de saturación hace que el tamizaje sea sospechoso. ¿Qué puede estarnos ocasionando esta diferencia? Su compañera lo dijo, posiblemente a lo mejor una coartación de aorta o una estenosis aórtica, ¿ok? Bien. ¿Qué es un resultado? El normal debe ser que tenga más de 95 en ambas extremidades y que no haya una diferencia de más del 3%. Si es que acaso tuvo 97 en la manita derecha y 95 en el piecito izquierdo, está bien. Esta diferencia de 2% no es significativa. ¿Qué es un resultado positivo? Si tiene menos del 90% en cualquiera de las extremidades. Menos del 90% en mano derecha, pie derecho, pie izquierdo, menos del 90% en cualquiera, es un resultado positivo. O sea, sospechoso de que tiene una cardiopatía. O que el niño está entre 90 y 95 en ambas extremidades, o sea, manita derecha, pie o pie izquierdo, pie derecho, y
que en 3 mediciones distintas, por ejemplo, ustedes se lo midieron a las, no sé, bebé nació a las 8 de la mañana y ustedes a las 10 de la mañana fueron a hacerle esta medición y encontraron que es un bebé que tenía 92%, ¿sí? En ambas extremidades no había diferencia, pero en la siguiente medición que le hicieron a las 11, 12, 1 de la tarde, no elevó la saturación, ¿no? A más del 95%, entonces es un resultado positivo, o que hubo una diferencia de más del 3%. Espero ser clara y si no ahorita ustedes le respondo algunas preguntas. Estas diferencias de saturación o saturaciones menores al 95%, ¿no? ¿Qué indican? Pues el screening es para descartar una cardiopatía congénita cianógena, ¿no? Pero también pudiera estar presente en otras causas de hipoxia respiratoria o de sepsis. Pero si no hay sepsis, no tiene fiebre, no es hipoactivo, no tiene dificultad respiratoria, pero está hipoxémico, o hay diferencia de saturaciones, el siguiente paso es hacer un ecocardiograma. Eso es el tamizaje cardiológico, ¿no? No a todos los niños se les hace un ecocardiograma, pero si hay estas condiciones en el screening, ¿no? Es un paciente que hay que hacer un ecocardiograma, aunque no escuchen soplo, Y si escuchan un soplo, con mucho más razón. Yo entiendo a veces que dicen, bueno, es que yo no sé si lo escuché por la frecuencia cardíaca o no, ok, no es obligación, incluso créanme, tampoco a veces para los pediatras, definir qué tipo de soplo es, pero sí sería recomendable no hacer la valoración por cardiología. Esto yo creo que es el punto que nos debe de quedar claro, de que no debemos dejar pasar los soplos, porque como el niño se ve bien, ¿no? Entonces dejo pasar un soplo, ¿no? Igual a lo mejor nos dicen, ¿sabe qué? Fue un soplo inocente, pero es mejor saber qué clase de soplo es a que el niño venga en la primera semana con datos de insuficiencia cardíaca. Y esto del tamizaje cardiológico es porque las cardiopatías cianóticas generalmente no soplan. Entonces, a veces estamos buscando el soplo y el soplo no está, pero la desaturación sí. Ok, entonces no sé si aquí les queda claro, les hace sentido. Si hay alguna duda, aclaramos un poquito lo del tamizaje cardiológico. No sé si ustedes lo habían escuchado o lo han visto que se haga, porque a veces escuchar se escucha. Lo importante aquí es que se haga, ¿no? Eso se debe de hacer. Esto es muy importante. El bebé nació, ¿sí? Varias cosas. Cuando uno checa pulsos, que comentó su compañera, los pulsos se checan axilares, ¿sí? Al mismo tiempo, no es que uno primero, porque tienes que sentir la diferencia entre una axila y la otra. Entonces, a un recién nacido no piensen que toda la auscultación es cardiológica. Hay veces que ustedes pueden hacer un diagnóstico y dicen, ¿sabe qué? Yo no le escucho soplo, pero no tiene pulso, o el pulso es débil, sí, a nivel axilar, o no es palpable a nivel inguinal, ¿no? Y créanme que a veces su diagnóstico, o sea, este dato es el dato pivote para las coartaciones aórticas, que se van a manifestar como hipertensiones meses después o años después, ¿no? Entonces, incluso yo les diría, esto no es del recién nacido, es de todos los pacientes, ¿no? ¿Cuántos pacientes, si me entienden, tienen una coartación aórtica y nunca les han checado los pulsos? A lo mejor es causa hipertensión y uno, es renal, es nefrópata, o sea, no todo es, ¿no? Entonces, pulsos hay que checárselo a los bebés, no lo vamos a checar acá, es axilar, ¿sí? E inguinal, al mismo tiempo, los dos, háganlo. Solamente en la práctica se aprende, ¿no? Si ustedes a ese bebito que llegó a los 7 días le quieren tomar oximetría de pulso para practicar, háganlo. Pero lo ideal del tamizaje es en las primeras 24 a 48 horas. No, eso es lo correcto que se debe de hacer. Si puedo, a ver, en la siguiente voy a tratar de mandarles una fotito. Fíjense, de un oxímetro de dedito que no es nada caro,
y que se adapta muy bien, porque los oxímetros grandes a veces sí encuentro que son como difíciles. Pero yo pienso que cuando llegue ese niño tranquilo a su consultorio, que llegó durmiendo, que acabó de mamar, es el momento ideal de que le pongas el oxímetro. No, va a estar más tranquilo. La tarea que les voy a dejar es ¿por qué se tiene que poner el oxímetro en la mano derecha y no en la izquierda? Bueno, que me imagino que es pregunta, dijeron, ¿por qué en la mano derecha? ¿No? Entonces, esa es como la pregunta que va a quedar ahí para resolverla, ¿por qué en la mano derecha, no? Ok, bien, me voy un poquito, frecuencias cardíacas. Los niños pueden tener frecuencias cardíacas cuando están llorando, tienen fiebre, tienen un cólico, pero no, y a veces hasta más de 180, ¿no? Entonces, otra cosa que chequen, diferencia entre taquicardia sinusal y taquicardia supraventricular. Entonces, frecuencias cardíacas mayores de 180, ¿no? Que no varían, con niño, con dificultad respiratoria, ¿no? Irritable, ¿no? Y posiblemente a lo mejor dicen, pues hasta con ritmo, yo le pienso que esto galopa, ¿no? Ahora sí con 200, bueno, hay una condición también que es la taquicardia supraventricular. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de taquicardia supraventricular? Frecuencias cardíacas en neonatos mayores de 200, ¿no? Pero pueden haber taquicardias sinusales, ¿no? Por ejemplo, un niño que tenga fiebre, acuérdense, cada grado de fiebre aumenta 14 latidos por minuto, ¿no? Pero digamos que tope, 160, 180, frecuencias cardíacas mayores de 200, ¿sí? Frecuencias cardíacas mayores de 200, pensar en taquicardia supraventricular, ¿no? La pregunta fue, ¿por qué se tiene que poner el oxímetro de pulso en la mano derecha cuando se hace el tamizaje cardíaco? ¿Por qué en la mano derecha se tiene que poner el oxímetro de pulso? Ok, bien, voy a dejar aquí tantito la clase. Muy bien, doctora Elizabeth, nos mostró así un panorama general de cómo ir viendo. Entonces, tareas que van a ver es, bueno, ¿por qué en la mano derecha? Y voy a mandarle ahí unos enlaces para que revisen dos cosas que son muy importantes. Reflejo rojo, ¿cómo se hace el reflejo rojo? No, esta es una prueba muy importante y no solamente el reflejo rojo es para esta edad neonatal. Entonces, una pregunta, a ver, ¿el reflejo rojo se puede hacer con la lamparita, la normal para revisar garganta o tiene que hacerse con el oftalmoscopio? Con el oftalmoscopio, doctora, a 1 metro de distancia. Perfecto, a 1 metro de distancia y se puede hacer desde la cunita del bebé, ¿no? Entonces, pero sí hay que aprenderlo a hacer. Igual es otra cosa. ¿Ven ustedes hacer reflejo rojo? Pues se tiene que hacer no solamente para diagnosticar retinoblastoma, sino para diagnosticar a veces estrabismo. Y esto se tiene que practicar, y sí se puede hacer. El bebé cuando ustedes lo levantan, o sea, hay un reflejo en el niño, cuando lo sientan, abre sus ojitos, ¿ok? Es el momento para hacer, es un buen momento para hacer el reflejo rojo, ¿no? A 1 metro de distancia, con oftalmoscopio, ¿no? Y importante que haya no mucha luz, porque si no la pupila se contrae. Pero esto es muy importante. Y el reflejo rojo no se hace solo en el recién nacido, es parte del tamizaje de todo niño. Recuerden que el retinoblastoma, ahora sí hablando de retinoblastoma, es una causa muy frecuente de tumor ocular en el menor de 2 años. Y hablando un poquito de tumores, el hepatoblastoma, ¿no? En prematuros es 4 veces más frecuente que en los niños de término. Entonces, sí es cierto que hay un borde hepático que se palpa hasta 2 centímetros por debajo del reborde costal. Cuando palpen la panza, no solamente es así como agarrarlo y amasarlo, ¿no? Sino es porque ustedes van a palpar algo, o sea, quieren ver que el abdomen no esté excavado, escuchar los ruidos intestinales. Ok, perfecto. Y lo otro también es sentir el borde hepático, sí se siente, pero un borde hepático de 4 o 5 no es normal, ¿no? Igual no todo es maligno, pues, pero sí hay que buscar estos, ¿no?
palpar cuello. Los niños no deben de tener adenopatías, no es esperado, la linfadenopatía en el recién nacido es patológica, ¿no? Entonces hay que palpar el cuello, ¿no? Para buscar linfadenopatía y a veces por ahí nos encontramos un neuroblastoma. Bueno, que la otra vez yo me encontré una bola en el cuello de un niño y yo juré que era neuroblastoma y ¿saben qué era? Era un callo óseo de la fractura de clavícula. No, o sea, yo esa cosa tan dura que sentía, no, ya lo estaba biopsiando al pobre chamaquito, ¿no? Se pasó desapercibida, ¿no? Una fractura de clavícula, ¿no? Entonces, la fractura de clavícula, ¿cómo a veces la podemos notar? Ese morro asimétrico, porque nada más mueve una mano y no mueve la otra, ¿no? Entonces, todas las cosas tienen un sentido y un propósito para irlas enlazando, ¿no? Claro, como ese niño lo llevaban como tamal, pues claro, sin querer queriendo le hicieron así su cabestrillo y pues sí, se fue pegando ahí la fractura, ¿no? Pero estas cosas como importantes, ¿no? Entonces, bueno, entonces como tareitas voy a mandarles un video de reflejo rojo para que lo chequen, ¿sí? Y de Ortolani Barlow, ¿no? Que es otra de las maniobras que tenemos que hacer. Y factores de riesgo para displasia del desarrollo de la cadera. A ver quién me dice factores de riesgo para tener displasia del desarrollo de la cadera. Ser mujer, La presentación. Pélvico. Ok. No. Ok. Y el antecedente familiar. Es muy frecuente, es frecuente. O simplemente pues veamos caminar a nuestros pacientes, ¿no? Hay veces que a lo mejor hay antecedente y no lo hemos preguntado, pero bueno, por esto es muy importante la maniobra. No exime que no se puedan hacer algunos otros estudios. El problema de la radiografía es que a veces no es muy sensible y el problema de la ecografía es que es observador dependiente. Pero la maniobra yo pienso como lo mejor hecha y practicada, bien, exacto, también los productos macrosómicos, ¿no? Pues entonces dejamos hasta aquí la clase, otra vez le agradecemos a la doctora Eli. La siguiente clase vamos gracias. La siguiente clase, acuérdense del videíto que quedó de lactancia materna, ¿no? Vamos a checarlo y vamos a seguir terminando con algunos de estos puntos de recién nacido. ¿Ok? Bueno, pues que tengan bonita tarde y nos estamos viendo. Gracias, compañeros. Gracias, doctora. Gracias, Elizabeth. Gracias a todos.